Vamos a hacerlo orando y empezamos. Padre nuestro, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, por todo lo que vamos a ver ahora, Señor. Ayúdanos a entenderla bien, Señor, a ensanchar nuestros oídos, nuestra mente, Señor, y poder aprender más de ti, Señor. Traigo bien también a aquellos que estén de camino y bendice este tiempo de escuela dominical, no solo aquí, Señor, sino también para los niños. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nueva lección número 3, y vamos a, en cierto modo, continuar también un poco con cosas que estuvimos hablando la semana pasada. El título de la lección es El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de distintos ministerios del Espíritu Santo a los santos en el Antiguo Testamento, y vamos a ver también, o vamos a enfatizar la diferencia en cómo el Espíritu Santo ministró en su obra en ese momento y la diferencia a cómo lo hace ahora. Para enfocar esta lección es necesario hablar o hacer una pequeña introducción a una cosa que se llama las dispensaciones. ¿Sabemos lo que es? ¿Alguien me puede decir qué representa o qué significa la palabra dispensación? Un periodo de tiempo, correcto. La dispensación es un periodo de tiempo. En la Biblia se identifican una serie de dispensaciones. Si a los que tengáis una Biblia comentada por Scofield, yo os voy a leer un poco lo que este autor revela acerca de lo que son las dispensaciones bíblicas. Dice, una dispensación en sentido teológico es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Con lo cual, lo primero que tenemos que entender es que una dispensación es un periodo de tiempo en el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación por parte de Dios. ¿Cuántas dispensaciones hay? ¿Lo sabemos? Muchas he oído por ahí. Unas cuantas. ¿Alguna más? ¿Quién da más? Esto es como lo del precio justo. 7, dice el hermano Marvin. ¿Quién da más? Ya sabéis que el precio justo es el quien se acerque, pero sin pasarse, ¿vale? 25. Nada, ya te has pasado. Te has pasado de largo. Vamos a ver esas 7 dispensaciones. La primera de ellas es la dispensación de la conciencia, de la inocencia. Estamos en Génesis 1:28. Dispensación de la inocencia, Génesis 1:28. Dispensación de la conciencia. No hace falta tampoco que toméis nota porque es meramente introductorio. Génesis 3:23. Dispensación del gobierno humano, Génesis 8:20. Dispensación de la promesa. Ahí tenemos a la figura de Abraham, Génesis 12:1. Dispensación de la ley, Éxodo 19:8. Dispensación actual. ¿Cuál es nuestra dispensación actual? La gracia. Y la última, dispensación del reino, Efesios 1:10. Ahí tenemos las distintas dispensaciones. Y aplicamos esto a la lección que vamos a ver en esta mañana, donde el Espíritu Santo va a ministrar de manera distinta en estas dispensaciones, los periodos, o en el periodo antiguo testamentario del Antiguo Testamento. Ese ministerio del Espíritu Santo difiere a cómo se hace hoy. En el día de Pentecostés, antes lo hablaba con el hermano Jesús, ¿verdad? Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo asumió nuevos ministerios que no se llevaban a cabo en tiempos previos, en dispensaciones previas, en los tiempos del Antiguo Testamento, aunque es verdad que hay determinados ministerios del Espíritu Santo que trascienden esas dispensaciones y que podemos verlo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Uno de los ministerios lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer el primer versículo clave. Isra, por favor. Estamos en Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Éxodo 31:3, lo tienes también aquí en la pantalla si quieres. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Vemos ahí esa referencia, ¿verdad?, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al principio en Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Vamos ahí con la primera parte. Empezamos ya a meternos en harina. ¿Cuál creéis que es la primera referencia al Espíritu Santo en la Biblia? En Génesis. ¿En cuál de los capítulos? ¿En qué momento? 1. ¿En qué versículo, José? Del 1 al 5 por ahí. Más o menos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Vamos a ver ahí la primera referencia del Espíritu Santo en la Biblia. Lo que está claro, más allá del texto donde vamos a estar, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, es que la primera referencia al Espíritu Santo en la Biblia se produce ¿en qué momento? ¿Y qué momento era ese? En la creación, ¿no? En la creación es la primera referencia al Espíritu Santo en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir ahí, vamos a empezar hoy por Chema, y así vamos a ir ahí, que luego nunca vamos por esta parte, y cuando ya terminemos con Manuel, seguimos por aquí con Deyanira y Claudia. Chema, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sé por qué, pero alguien me ha apagado aquí. Me he quedado sin luz, hermano. ¿Ahí? No. No, se mueve, creo que se mueve. Creo que No sabemos qué ha pasado. No pasa nada. Seguimos. Entonces ha leído Chema ahí Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En diferentes pasajes de la Biblia podemos identificar cómo en el momento de la creación participan las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Hemos leído Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí, ¿a quién identificamos? Al Espíritu Santo. En el versículo 1, que ha leído Chema, ¿quién aparece ahí? Dios. Y si nos vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Jenny, por favor, ¿me puedes buscar? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. También, pero bueno, ahí aparece casi, puede ser casi hasta más claramente. Génesis, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, ahí también tenemos al Hijo, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad participaron en esa creación. ¿Qué nos dice en estos versículos que ha leído Chema, versículos 1 y 2, acerca de la actividad creadora de Dios en estos primeros versículos? ¿Qué nos dice aquí? Estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la obra creativa de Dios era algo como inferior o era algo como hecho a medias? ¿No? ¿Por qué? Arguméntame. Yo me lo imagino como el típico planeta que a lo mejor está muy lejos, que está como un protoplaneta, que es algo antes de lo que realmente era la Tierra. O sea, como a medias, o sea, como un planeta. Cuando quieres decir a medias, quieres decir que no tenía su forma definitiva. Eso. Vale, ahí vamos, que ¿qué parte, digamos, sería aplicable a eso que acabas de decir en esa obra creativa de Dios que no estaba en su forma definitiva dentro de lo que hemos leído en el versículo 2? Le faltaban los acabados, la chapa y pintura, ¿verdad? Los remates. Es la parte desordenada, ¿verdad? Que ha dicho ahí Manuel, versículo 2, y la tierra estaba desordenada. No es que esa creación fuera inferior, sino que no estaba con esa forma final, no estaba acabada. Y la segunda palabra que dice aquí, ¿cuál era? Que estaba ¿cómo? Vacía, ¿verdad? Estaba vacía, es decir, estaba deshabitada. Estaba deshabitada en este momento. El resto, ¿verdad?, de ese capítulo describe esa actividad creativa de Dios para llevar a la tierra al punto en el cual
podía colocar al hombre sobre esta masa, sobre esta tierra que hemos visto que estaba, digamos, no con su forma final, estaba desordenada y estaba vacía. ¿Qué nos dice el versículo 2, segunda parte? ¿Quién estaba por ahí? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Se movía. Ya el Espíritu Santo estaba ya cogiendo y creando. Y el Espíritu de Dios es el que luego también, con Dios mismo, con el Señor Jesucristo, porque los tres participan, ¿verdad? Aquí es el que dio forma a esa masa que vemos aquí desordenada y vacía, el que dio esa forma definitiva que vemos a continuación, ¿verdad? Separando la tierra del agua, poniendo la vegetación, poniendo los animales y con la creación final del hombre. ¿Y qué dice la palabra cuando todo eso ocurrió? Que vio Dios que era bueno, ¿verdad? Que era bueno. Entonces vemos ahí el primer punto, esa primera manifestación del Espíritu Santo, ese poder, dame ahí de Yanira, porfa, ese poder del Espíritu Santo, ese poder soberano sobre la creación. En el versículo 3 está el Hijo. En el versículo 3... La palabra encarnada, él todo lo creó con el poder de su palabra. Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Ahí está el Hijo. Sí, en la luz, ¿verdad? ¿No? Dios también es la luz del mundo, también en la palabra, el verbo, también. Sí. En esos dos podemos también ver al Hijo. ¿Y cuál fue el propósito de la creación? Porque aquí entra algo que nos pilla mucho en el día de hoy. ¿Cuántas veces llegan por ahí y se preguntan de eso de ¿y con qué propósito se creó el mundo? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Eso es algo que se oye mucho en cualquier conversación, ¿verdad? Que pueda haber. Si tú a alguien, ahora salimos a la calle y le preguntamos, oye, ¿y por qué estamos aquí? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué pensáis que la gente contestaría? ¿Qué piensan los evolucionistas? Que la Tierra se creó por una explosión, eso me gusta. Eso también me gusta. Casualidad, ¿no? Una casualidad, que no una causalidad, efectivamente. Un accidente, algo que ocurrió porque ocurrió sin ningún tipo de razón o de razonamiento, ¿verdad? Eso es lo que podríamos encontrar si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona, ¿verdad? No sabemos por qué estamos aquí y no sabemos hacia dónde vamos. Esto al final lo que lleva es una determinada conclusión, ¿verdad? Es una filosofía sin esperanza. Si no hay un creador, no hay un plan. Si no hay un plan, no hay un propósito para cada uno de nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? La palabra de Dios nos habla de un accidente, nos habla de una explosión, nos habla de algo, nos habla de que no existe un plan, de que no existe una razón. Que hay un autor detrás de todo. En el versículo 1 directamente lo dice. Que hay un autor, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el universo fue hecho con un plan, con un propósito perfectamente definido por Dios. Ahí estamos en el punto número 2. El propósito soberano de Dios en la creación. Vamos a buscar, me había quedado con Jenny, vamos contigo, Sandro, por favor, Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículos 12 y 13. Isaías, capítulo 40, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué nos hablan en estos versículos. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Qué nos dice estos versículos? Que es soberano. Que es soberano, ¿verdad? Que hay una inteligencia superior e infinita que creó el universo, ¿verdad? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y las pesas
con collados. Esto que está diciendo aquí la Biblia es algo científicamente demostrado. Científicamente demostrado. Esta idea que se identifica aquí en el versículo 12 tiene que ver con un concepto que los geólogos identifican con isostasia. Isostasia, que es el equilibrio perfecto que hay en la Tierra. El equilibrio perfecto que hay en la Tierra y que evidentemente demuestran ese creador soberano, esa capacidad inteligente y superior e infinita a la hora de crear la Tierra y de crear el universo. Dios es el único que tiene el poder para crear ese universo físico y la Tierra en un equilibrio perfecto, ¿verdad? ¿Y qué nos habla también el versículo 13? ¿Quién aparece aquí también? Versículo 13. El Espíritu de Jehová, ¿verdad? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Aquí está Isaías destacando también esa sabiduría de Dios a la hora de hacer su creación. La idea también que se identifica aquí es que aquel que midió la creación no puede ser medido por su creación. Dios está por encima, está mucho más allá de la explicación humana o de una explicación humana. Aquel que hizo la creación no puede ser medido, no puede ser juzgado por su creación porque el Espíritu de Dios es soberano. Dios hace las cosas como cree oportuno hacerlo porque Él es Dios. También vamos a ver otras escrituras donde vemos o donde se da testimonio cómo el Espíritu de Dios estuvo activo en la creación. Jenny, porfa. Jenny también, ¿verdad? Dos Jennys. Jenny Bis, búscame Job capítulo 26, 13, por favor. Job capítulo 26, versículo 13. Fijaros que estamos tocando ahí el Antiguo Testamento, el libro de Job. Para muchos estudiosos, el primer libro que se escribió, libro de Job, capítulo 26, versículo 13. Ya desde versículos anteriores, desde versículo 4 hasta siguientes, nos hablan mucho acerca de la creación. Vamos a ver ahí, versículo 13, cómo el Espíritu de Dios estuvo activo en la creación. Con su soplo el cielo se despeja, con su poder parte en dos al monstruo del mar. Versículo 13 Job 26, ¿lo tienes? ¿Sí? ¿Es otra versión posiblemente? Sí. Vale, alguien que lo lea también en la Reina Valera del 60, Rodrigo, ¿lo tienes tú? Job 26, 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Vemos aquí también esa actividad creativa del Espíritu Santo. Su espíritu adornó los cielos. El Espíritu Santo obró también en la creación, como lo hemos estado viendo en Génesis 1, 2. Vemos aquí esa referencia. Cuando dice aquí su espíritu, podemos hablar también del soplo, ¿verdad? Soplo y espíritu son palabras que son paralelas. El espíritu adornó el cielo y, continuación del versículo, su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí está, serpiente tortuosa no es una serpiente, como tal es un lenguaje figurado. Está hablando de las constelaciones, de los planetas, de las estrellas o planetas que quedan todos bajo la potestad y el control de Dios. Lo podemos ver también unos capítulos más adelante. Rodrigo, si lo tienes ahí, por favor. Capítulo 33, versículo 4, también de Job. 33, 4. Vemos aquí también cómo aparece el espíritu creativo de Dios. El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vemos ahí también esa función creativa del Espíritu Santo. Vamos a ver también otro texto. Ana, ¿tú tienes o estás ahí con la peca? José, búscame Salmos 104. Salmos 104, versículos 27 al 30. Salmos 104, versículos 27 al 30. Más ejemplos de esa función creativa del Espíritu Santo. Salmo 124, 27... 24, ¿qué he dicho yo? 104, disculpar. 104, sí, 104, perdón. 104.
104, 27 al 30, sí, perdón. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, te sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hábito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Vemos aquí también esa función creativa del Espíritu Santo, especialmente referenciada a la subsistencia, ¿verdad? En versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des la comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, es decir, les quitas el hálito, dejan de ser, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo obra no solo en la creación, sino también en la subsistencia, específicamente en este texto, en la vida animal, y cómo el Espíritu Santo renueva, ¿verdad? La vida en la tierra. Vemos ahí esa creación, alimentación, versículo 29, fallecen, versículo 30, de nuevo envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Vemos ahí esa función, en primer lugar, esa manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a través de la creación, el Espíritu Santo creando su poder soberano en la creación, Génesis 1, versículos 1 al 2, y también un propósito específico. No estamos aquí porque sí, estamos aquí con un propósito específico. Vamos a ver siguiente manifestación del Espíritu Santo, una manifestación además que es común no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Vamos a volver a Génesis, al libro de Génesis otra vez, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a ver el siguiente punto, una labor también del Espíritu Santo, el Espíritu Santo refrenando el pecado. Génesis, capítulo 6. ¿En qué momento estamos aquí? Os pongo un poco en contexto. ¿Cuál era la situación en estos principios de los tiempos? ¿Cómo estaba el mundo? La maldad se había multiplicado, ¿verdad? Estamos en los tiempos, digamos, previos a el diluvio, ¿verdad? En los tiempos de Noé. Estamos en un momento donde el mal estaba, como ha dicho el hermano José, desenfrenado, se había multiplicado. El desorden, la desobediencia a la autoridad divina y humana, una maldad generalizada que nos dan los capítulos previos, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5. ¿Cómo empieza el capítulo 4? Estamos ahí con Caín y Abel. ¿Cómo empieza el capítulo 4? Previamente a eso también, al principio, ¿cómo se origina o cuál, digamos, es el resultado? La desobediencia. Versículo 3, ya hablamos de esto, tiempos A, versículo 3, muy bien, ahí Andrea, y aconteció, andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ellos sabían claramente cuál era lo que se debía ofrendar a Jehová, pero aquí vemos esa desobediencia, ¿verdad? No porque lo que trajera Caín fuera malo, ni mucho menos, trajo de lo mejor de lo que tenía, pero ¿era lo que Dios había pedido? No, ¿verdad? No era lo que Dios había pedido. ¿Era bueno? Sí, pero no era lo que Dios había pedido. Desobediencia. Esta desobediencia trajo consigo ¿qué, José? ¿Qué habías dicho tú antes? Mató a su hermano porque trajo lo que... Versículo 8, ¿verdad? Y versículo luego 23 de ese mismo texto. 8 y 23, mató, ¿verdad?, a su hermano. Había en general un espíritu de ¿qué? De rebeldía. Osmel, ¿me puedes buscar capítulo 6, versículo 5 de Génesis? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y quedó todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Era de continuo solamente el mal, dice el 5 que ha leído Osmel, ¿verdad? Vio Jehová la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y en este momento de desobediencia, de homicidios, de maldad del hombre, ¿cuál creéis que fue la labor del Espíritu Santo? ¿Qué obra hizo el Espíritu Santo en los días previos a ese diluvio, esa destrucción en tiempos de Noé? Vamos al versículo 3.
Lisbeth, ¿me lo puedes leer, por favor, de nuestro texto? Estamos en Génesis, capítulo 6, versículo 3. 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Que el Espíritu Santo en toda esta situación de maldad estaba contendiendo. ¿Contendiendo contra qué? Contra el pecado, ¿verdad? Contra la maldad. Estaba refrenando, ¿verdad? Esa maldad. José. Dio un ultimátum que hasta los 120 años iba... Esa es la segunda parte, ¿verdad?, del versículo. Estaba contendiendo. Les dio un periodo de tiempo, una advertencia, ¿verdad? Estaba esforzándose en llamar a los hombres al arrepentimiento. Son los tiempos también de otros grandes, ¿verdad?, de la Biblia, tiempos de Enoc, ¿verdad?, que se habla también de ellos, tiempos de Noé. Me he quedado ahí con Lisbeth. Benjamín, búscame por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dejaros ahí guardado, por favor, Génesis capítulo 6. Pero para que veamos, eran tiempos donde se levantaron grandes hombres que estuvieron llamando al arrepentimiento y a la justicia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dale. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vemos ahí esa paciencia, ¿verdad?, de Dios en los días de Noé. Era paciente Dios, dándoles tiempo en esa predicación. Ya que lo tienes ahí, Benjamín, un poquito más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdono al mundo antiguo, sino que guardo a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos ahí cómo Noé fue un pregonero de justicia, estuvo predicando. Pero, como bien ha dicho José antes, el Señor dio un ultimátum. ¿Cuál era ese ultimátum? ¿Les dio cuánto? 120 años. Les dio 120 años para coger y atender la predicación de estos grandes, ¿verdad? Estos grandes hombres de la fe que vemos también en Hebreos capítulo 11. 120 años, porque ¿qué ocurrió al final de esos 120 años? El diluvio. El Espíritu Santo no iba a alargar infinitamente su paciencia. Hemos visto ahí Génesis capítulo 6, mas serán sus días 120 años. Debe notarse en este momento que el mal siempre va hasta donde Dios lo permite. Vamos a buscar un poquito más adelante. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. El mal siempre va hasta donde Dios lo permite. ¿Qué tenemos aquí en el capítulo 15 de Génesis? Estamos ahora con David. ¿Qué tenemos aquí? Poco todos. La promesa, ¿verdad? Tenemos aquí la promesa. ¿Cuál es la promesa que aparece aquí, David? Versículo 7 de Génesis 15. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová. Aquí vemos esa promesa, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa? Que iba a heredar esa tierra. ¿Pero esa promesa se iba a cumplir inmediatamente? No, ¿verdad? Pero no, porque así es el no rotundo. Vamos al versículo 13. Sara, por favor, versículo 13 de Génesis 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Vemos aquí cómo esa promesa no se cumpliría inmediatamente, sino que habría un tiempo también de ¿qué? De servidumbre, ¿verdad? 400 años, y después de esa servidumbre se liberaría o sería liberada esa descendencia para cumplirse esa promesa. Ese aplazamiento, ¿verdad?,
de esta promesa, ¿por qué se produce? Versículo 16. Edith, por favor. Y tus descendientes volverán acá en cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Qué hay aquí? Mucha maldad, ¿vale? Ese es el contexto. Hay mucha maldad, pero hay también una paciencia, ¿verdad? Hay un aplazamiento ¿de qué? Del juicio, ¿verdad? Hay un aplazamiento de ese juicio porque dice, aún no ha llegado el colmo de la maldad, del amorreo, hasta aquí. Ese aplazamiento del juicio ocasionó el aplazamiento del cumplimiento del pacto, de esa promesa que hemos leído antes en el versículo 7. Hubo un juicio primero, ¿verdad? Antes de que se cumpliera ese pacto, o dos juicios. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿El juicio a quién? Cuando el pueblo de Israel sale. El juicio de Egipto, ¿verdad? Es el que marca la partida de los descendientes de Abraham a su tierra, y el juicio del que nos está hablando aquí, el versículo 16, ¿cuál es? El juicio a los amorreos. Los amorreos eran los habitantes de la tierra de Canaán, ¿vale? Es el juicio sobre los cananeos que se produce cuando el pueblo de Israel entra en la tierra. La razón de esa demora en el cumplimiento de esta promesa fue porque aún no había llegado el juicio de estos amorreos. Estos amorreos que ocupaban la tierra de Canaán eran pecadores. Su pecado, igual que hemos estado viendo en Génesis capítulo 6, había aumentado mucho y Dios había tenido mucha paciencia con ellos. Sin embargo, había establecido un límite de hasta dónde podían pecar. Y es un ejemplo que vemos cómo el Espíritu estaba refrenando el pecado. Vamos a darle una más de Yanira, porfa. Ese progreso del mal que hemos estado viendo en Génesis capítulo 6, ahora también lo hemos visto en Génesis capítulo 15. Dale la siguiente y vemos ese freno, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está combatiendo el pecado y refrenándolo de manera que éste es incapaz de inundar completamente el mundo. Vamos a ir, Luis, por favor, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver versículos 6 y 7, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. El Espíritu Santo está combatiendo el pecado. Y ahora vosotros sabéis lo que tiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Vemos aquí, versículo 6, también versículo 7, versículo 6, hay algo que lo detiene. Hay aquí un obstáculo, ¿verdad? ¿Quién puede ser ese obstáculo que habla aquí el versículo 6, que está deteniendo esa iniquidad que habla el versículo 7? La iglesia. La iglesia, puede ser una opción. José, ¿más? Lo que está claro es que hay alguien que está deteniendo, que está refrenando el desarrollo de esa iniquidad, ¿verdad? Que aparece el versículo 7, dice también, solo hay quien al presente lo detiene. Entonces vemos aquí que hay alguien, ¿verdad? Ese alguien que aparece aquí, ¿qué características puede tener? Si hablamos de alguien, es que es una persona, ¿vale? Con lo cual esa propuesta de que pueda ser la iglesia u otra, podemos, digamos, dejarla un poco de lado. Hay una persona, porque estamos siempre hablando, versículo 6 y versículo 7, de una persona, ¿verdad? Dice, versículo 7 dice, ¿quién? ¿Verdad? Hay quien al presente
lo detiene. Una persona, esta persona que tiene capacidad para detener la iniquidad, si leemos el capítulo completo, el capítulo 2, está hablando aquí del anticristo, ¿vale? Está hablando de esos últimos tiempos, de esa iniquidad. Puede ser una persona como yo, por ejemplo, alguien así fuerte, alto, con poder. Tiene que ser alguien que tenga una auténtica capacidad, ¿verdad? Alguien que tenga ¿qué característica? ¿Qué cualidad? Tiene que ser, empieza por D y termina por O. Deidad. Eso también. Sí, deidad o divino, iba a decir yo. ¿Vale? Deidad, divino, vale. Tiene que ser alguien, una deidad, tiene que ser divino, ya que solo una persona divina o una deidad, ¿verdad?, tiene capacidad para refrenar, detener esa iniquidad, ese pecado. Y esa persona, ¿quién creéis que es, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, Génesis 6, capítulo 3? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo aún está en este mundo, está parando, está deteniendo, frenando esa iniquidad, ¿verdad? Es el poder de Dios el que interviene de una forma directa para frenar a Satanás, ¿verdad? A ese hombre de pecado que está hablando en los versículos primeros de este texto. Versículo 3, por ejemplo, última parte, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el Espíritu Santo el que está obrando para que ese hombre de pecado no se manifieste, no venga hasta que Dios lo permita. ¿Qué dice ahí en la última parte de nuestro versículo 7? Hasta que Él a su vez sea quitado, es decir, hasta que esa obra del Espíritu Santo le permita o se aparte o se quite de en medio, ¿verdad? Hasta que Dios permita, ¿verdad?, quitar de en medio a esta persona. La razón de la detención es que el anticristo sea revelado en el tiempo determinado por Dios y no antes, en el tiempo determinado por Dios y no antes. Es ese ministerio a día de hoy del Espíritu Santo que, como hemos visto antes y como he dicho yo al principio, es un ministerio que no solo ha sido aplicable en el Antiguo Testamento, este ministerio de refrenar el pecado, como hemos visto Génesis capítulo 6, capítulo 15, sino que también tiene su manifestación hoy en día, en esos tiempos, en esa dispensación de la gracia que hemos estado hablando. El Espíritu Santo aún está en el mundo refrenando el crecimiento del pecado e impidiendo que alcance su culminación completa. Si no fuera por este ministerio, el mundo sería aún más malvado, si cabe. Ministerio de refrenar el pecado. Vamos al siguiente, vamos a empezar, por lo menos vamos a dar unas pinceladas de otro nuevo ministerio que vemos aquí, el Espíritu Santo morando. El Espíritu Santo morando. En la época del Antiguo Testamento, la morada del Espíritu Santo era soberana en el sentido de que estaba basada en una elección de Dios. El Espíritu Santo solo moraba en aquellas personas a las cuales Dios escogía para tal morada. Parece haber sido una obra de Dios aparte de toda respuesta o aptitud humana, es decir, el morar el Espíritu Santo no dependía de la capacidad o de la respuesta del hombre, sino era Dios el que elegía a esa persona para que morara en él el Espíritu Santo. Es decir, había una morada selectiva, una morada selectiva. Vamos a ver algunos ejemplos de esta morada selectiva. Vamos a Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, versículo 18. Números, capítulo 27. Estoy con Lisbeth, por favor. Números 27, capítulo 18. ¿Vale? Algunos han dudado de que de alguna manera o de alguna medida el Espíritu Santo morara en determinadas personas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es difícil de negar esa morada
del Espíritu Santo en determinadas personas o en determinados santos del Antiguo Testamento. Números capítulo 18, 27, versículo 18. Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Hasta ahí. ¿Qué podemos ver aquí sobre Josué? Que el Espíritu moraba en él, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, moraba en él. Y moraba porque le habían impuesto las manos, porque Moisés había impuesto sus manos en él. Porque Dios lo había escogido. Esa imposición de manos realizada por Moisés era una mera ceremonia de reconocimiento donde se producía esa transferencia del caudillaje o del liderazgo del pueblo de Israel. Pero el versículo nos dice claramente que Josué, hijo de un varón en el cual hay espíritu de él, y pondrás, o sea, futuro, tu mano sobre él. Ya había ese espíritu que estaba morando y que le estaba dando esa capacidad, ¿para qué? Para liderar, ¿verdad? Para liderar al pueblo de Dios. Estaba morando el Espíritu en una persona concreta para llevar a cabo una función concreta de liderazgo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Génesis. Vamos con Deyanira, por favor. Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fijaros aquí que estamos hablando de quién. De José, en quien moraba el Espíritu de Dios. ¿Y quién hace esa declaración? Faraón, un pagano. Un pagano. Evidentemente los egipcios, en este caso Faraón, no tenían un entendimiento para identificar si o para hablar acerca del Espíritu Santo, pero sí reconoció Faraón que el Espíritu de Dios estaba sobre José. José tenía ese Espíritu de Dios morando en él que le permitía hacer las cosas que hacía, ese espíritu, ¿verdad?, de adivinación que sabemos que tenía José. Vamos a volver a Números, libro de Números, capítulo 11. Libro de Números, capítulo 11. Claudia y Claudia bis, Claudia 1, Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Claudia Meyer, por favor, versículo 17. Números, capítulo 11, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Estamos hablando aquí de quién, de Moisés, ¿verdad? Que tenía ¿qué? Un problema, ¿verdad? ¿Qué problema tenía Moisés? Que lo llevaba él todo, ¿verdad? Tenía él toda la carga. Y le dijo a su suegro, ¿verdad? Jetro, esto no es sabio. Tienes que elegir a una serie de varones ancianos. ¿Y qué nos dice aquí el versículo? Que Moisés, ¿qué tenía? El espíritu, ¿verdad? Aquí está hablando Dios a Moisés: y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Moisés, ¿verdad? Tenía ese espíritu y se lo iba a dar ¿a quién? Versículo 25. También capítulo 11 del versículo 25. El Espíritu Santo que moraba en Moisés para hacer un liderazgo, para llevar a cabo ese liderazgo del pueblo de Israel. El Señor se lo otorgó a, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Vemos aquí cómo tomó de ese espíritu de Moisés, que estaba dado a Moisés para llevar a cabo una determinada tarea, que era llevar al pueblo, para liderar al pueblo. Se lo dio a esos 70 varones para que le ayudaran en esa tarea. Hemos visto varios ejemplos de cómo mora el Espíritu Santo en estos hombres. Dicho esto, es necesario enfatizar que el Espíritu Santo no moraba en todos
los santos del Antiguo Testamento, solamente en algunos para coger y llevar a cabo determinadas tareas concretas, a diferencia de lo que ocurre en el Nuevo Testamento, donde sabemos y la Biblia enseña que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Esta es una verdad que se enfatiza mucho en el Nuevo Testamento. Podemos decir, por tanto, que en el Antiguo Testamento había una morada soberana o selectiva del Espíritu Santo sobre determinadas personas para llevar a cabo determinadas tareas, a diferencia de esa morada inclusiva, esa morada inclusiva que ocurre en el Nuevo Testamento, en este periodo, en esta dispensación de la gracia, con todos los creyentes. Próxima semana, aquí lo vamos a dejar, veremos también cómo esa morada no solo era selectiva, sino también era temporal, ¿vale? Era temporal, pero eso ya hablaremos de ello próxima semana, en ese tercer ministerio que hemos estado viendo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, un primer ministerio creando, un segundo ministerio refrenando el pecado, tercer ministerio morando en esa morada soberana, es decir, de elección soberana por parte de Dios y selectiva. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna aportación? Y si no, terminamos aquí. Nada más, pues 12 en punto, terminamos, media horita.